sobre todo Beatriz Peña, muchas gracias Beatriz, me resolvió la inquietud. Se trabaja igual que en otros casos. Si la persona llega por urgencias a una clínica, la clínica, o sea, quien debe hacer el seguimiento es la IPS primaria. Si la atención que requiere posteriormente el paciente, o sea, posterior a ese momento crítico, es de primer nivel. Si es de segundo nivel, entonces se debe direccionar a la EPS y ya la EPS es la que determina, o mejor dicho, la que direcciona esa persona. Bueno, en este sentido, de esta atención, sobre todo cuando el paciente llega a urgencias, en la normatividad hay unas líneas generales, pero no es que esté tan especificado. Pero pensamos que es la vía más directa en hacer la atención, además porque es lo mismo que se hace en otros casos, por ejemplo en casos de violencia u otros, donde la IPS primaria se encarga de hacer ese acompañamiento y seguimiento posterior. ¿Cuál es el objetivo? Que ese paciente no se quede suelto. Tenía un intento de suicidio y fue a una clínica X. Le atendieron, le contuvieron el asunto físico, por ejemplo, le hicieron un lavado gástrico. Pero ¿qué pasó después con esa persona? La idea es que esa clínica lo remita a su IPS primaria, para que la IPS primaria pueda continuar el proceso, si es ahí donde lo deben hacer, o a la EPS, para que lo mande a un especialista, sea psiquiatra, psicólogo u otro, que le pueda acompañar el proceso. Bueno, este es otro cuadro de Monet, Camino en el jardín, este más expresionista que los otros. Bueno, otro de las recomendaciones que tenemos en el manual y que estamos trabajando en las IPS es que cualquier persona que esté entrenada y tenga sensibilidad en el tema puede hacer una contención en crisis. De hecho, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que incluso no tiene que ser profesional. En el manual ustedes van a encontrar que dice cualquier profesional con disponibilidad de escucha puede hacer una contención inicial y enganchar a un proceso integral. Sin embargo, la OMS, digamos que es más, abre más el abanico y dice, no solo profesionales, también personas no profesionales, pero que tengan esa capacidad de escucha, que idealmente estén entrenados, pueden hacer esa contención. Piensen ustedes en los líderes comunitarios que entrenan varios programas. Por ejemplo, Buen Vivir en Familia tiene líderes comunitarios que son personas queridas por la comunidad, conocidos por la comunidad, los que a veces se abren con mayor facilidad porque no se sienten en un contexto clínico o no se sienten en un contexto donde están siendo valorados o juzgados, que a veces es la crítica de los pacientes, sino que tienen toda la posibilidad de expresarse. Digamos que esta es una propuesta que lo que pretende no es que esa persona que inicialmente escucha haga la atención, sino que sirva para mostrar el camino. Si esa persona tiene un nivel de entrenamiento y puede decir, mira, el centro de salud queda allí, eso ya es fantástico, porque ahí sí, cuando nos llega, nosotros podemos captar el paciente. Por eso, en ese sentido, una de las recomendaciones es que en las propuestas de promoción de la salud y prevención de trastornos mentales, una sea capacitar población general, sobre todo a líderes, porque tienen una fuerza increíble. Y en general son personas que tienen la disposición, tienen el gusto para hacerlo, y si se entrenan bien pueden ser articulador entre la comunidad y el sector salud. Y bueno, este cuadro se llama El puente japonés, y un poco como metáfora de eso que les digo, que a veces podemos usar puentes también, no siempre somos nosotros los que hacemos todo, captamos, hacemos el tratamiento, seguimiento, no, a veces es más engancharnos con otros.
Bueno, y finalmente, en estas características importantes en las rutas está el tema de la notificación. Recuerden que todo suicidio o intento de suicidio se notifica. Se notifica a través de una ficha, es una ficha muy simple, que es una ficha de datos básicos. Ya la subí al bloque número 7, así que ustedes pueden bajarla. La puede llenar cualquier profesional, incluso aunque no esté en el sector salud. El objetivo es que nosotros enviemos, cuando hacemos esa notificación y lo enviamos a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud envía al equipo de vigilancia epidemiológica y el equipo de vigilancia epidemiológica entrevista a la persona que hizo el intento de suicidio y o a sus familiares y digamos que obtiene información y hace contención en crisis. ¿Cuál es el objetivo de captar la información? Saber si esa persona ha sido atendida adecuadamente. Si no ha sido atendida adecuadamente, el grupo de vigilancia epidemiológica, que son muy pilosas, muchas gracias chicas por ese trabajo que hacen tan bonito, ¿qué es lo que logran? Hacer presión para que las instituciones atiendan con mayor rapidez a los pacientes. Entonces, cuando nosotros nos llega un caso y nosotros no lo notificamos, digamos que de alguna manera le estamos quitando la posibilidad a esa persona de tener esa visita y de que sea enganchada al sistema de salud, que sabemos que es una de las dificultades que tenemos en las barreras de atención. Ellas ayudan a que esas barreras sean menores, por lo menos en estos casos, porque consideramos que todos estos casos, como hemos visto también a lo largo de este curso, son prioritarios. Incluso aunque los métodos no sean contundentes, son prioritarios, incluso aunque a veces se desvirtúe, como veíamos también en otra sesión, todos merecen la misma atención, porque todos tienen riesgo. Y porque en nuestro contexto muchas personas jóvenes que empiezan con métodos no letales, después llegan a actos más contundentes. Entonces, en ese sentido, esta es una invitación a que hagamos una buena notificación. ¿En qué consiste una buena notificación? Verificar bien el teléfono y la dirección de la persona. Así de simple. Muchas veces no se le hace la visita nunca a la persona porque se puso un dato de cuando se afilió a la EPS hace 10 años, por ejemplo, y eso ya no tiene validez. Entonces, cuando va y se busca, no se encuentra. Entonces, la notificación va a ser un punto clave en el que nosotros articulamos la atención de ese paciente con la Secretaría de Salud. Bueno, este es otro de los caminos de Monet. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar los flujogramas que ustedes van a encontrar en el manual. Espero que se vea bien. Yo sé que la letra se ve pequeña, pero van a tener una mejor visibilidad cuando tengan el manual la próxima semana. Pero quiero que nos quedemos con una idea general de cuál es la invitación y la propuesta que estamos haciendo. Bueno, entonces arrancamos acá. Déjenme tomo el lapicito. Bueno, entonces vemos una persona que llega con una ideación suicida o con un intento de suicidio al sector salud. Acá lo enfocamos desde el sector salud, aunque no cambia mucho el proceso si es, por ejemplo, en una institución educativa. Entonces, si esa persona fallece por el intento de suicidio, ¿qué se hace? Si esa persona fallece, entonces debemos hacer un reporte a medicina legal. No cogí el que... Ok, no, disculpen, es que estoy tratando de buscar un lápiz, pero se me embolató. Bueno, entonces hacemos el reporte a medicina legal. En medicina legal utilizan un instrumento que se llama autopsia psicológica. La autopsia psicológica es una entrevista extensa que se aplica a las familias que han hecho conductas suicidas, que se han suicidado, realmente son a los que han consumado el hecho. A veces la autopsia psicológica la hace medicina legal, pero a veces la hacen otras instituciones.
Hace unos años yo trabajé en un proyecto que tenía en un grupo de investigación del Hospital San Vicente de Paul, donde Medicina Legal reportaba los casos y el grupo de investigación era encargado de hacer la autopsia. ¿Cuál es el objetivo con ese instrumento? Tener información y lograr hacer una valoración de qué fue lo que pasó, qué causas se asociaron y hacer un diagnóstico, si es posible, hacer un diagnóstico post-mortem. ¿Qué objetivo tiene? Pues sabemos que esa persona ya murió, pero reconocer a los que ya murieron nos ayuda a prevenir los que están en riesgo. Ese es el objetivo. Bueno, entonces, reporte a medicina legal y el otro asunto es la notificación. Cuando nosotros hacemos una notificación, entonces posteriormente Secretaría de Salud hace una clasificación y ahí termina el proceso. Bueno, cuando esa persona no fallece, pero llega con un intento de suicidio, entonces se hace una atención médica, el ingreso de la persona al servicio y se hace inmediatamente la notificación también por intento de suicidio. Como les conté, ya es a partir de los datos básicos. Esa notificación, entonces, lo que hace es que se pueda hacer la visita a la Secretaría de Salud y se hagan las remisiones pertinentes. Además, se hacen llamadas de seguimiento, que son lo que van a permitir. En muchos casos, o en algunos casos, pues toda vez que es posible, se hace el seguimiento y se acompaña en la medida de lo posible a que esa persona pues reciba tratamiento, como les conté. Bueno, vamos a seguir por acá por el tema de la atención médica. Cuando se hace atención médica, entonces se hace evaluación del estado mental y la historia psiquiátrica y se hace consulta por psiquiatría si el paciente tiene síntomas psiquiátricos, como supongo que les contó la semana pasada el doctor Gabriel, y el paciente que manifiesta síntomas depresivos, idea de muerte o suicidio, también se hace esta remisión. Se hace clasificación del riesgo. Se clasifica riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Decimos entonces que es un riesgo bajo si nosotros decimos que es un riesgo bajo, entonces la atención es ambulatoria e interconsulta prioritaria a psiquiatría, se orienta al paciente y la familia en todos los casos de cuáles son los riesgos, qué habría que hacer con el paciente, cómo cuidarlo, etcétera, y se hace el seguimiento de acuerdo al paciente, es decir, miramos cuándo sería pues la siguiente cita. En muchos de los casos, cuando hacemos remisión a psiquiatría, he observado que hacen la cita de seguimiento a los 3 meses, porque coincide con que ya ha tenido una segunda revisión de psiquiatría, entonces se pueden valorar cuál ha sido el efecto de ese tratamiento. Si el riesgo es alto, si consideramos que es alto, entonces se hace una remisión urgente y hospitalización por psiquiatría. Si no es posible la remisión en ese momento, la idea es hospitalizar, en caso de que en la institución podamos hospitalizar. Y no podemos hospitalizar, la idea es tener el paciente bajo vigilancia, preferiblemente con una persona a cargo, un familiar o un amigo, acompañante, que pueda estarlo acompañando en ese momento. Bueno, esta es la propuesta que hay de intervención en el ámbito de salud y sobre todo desde la perspectiva médica. Esta es la propuesta que tenemos cuando hacemos atención psicológica. Esta es la ruta. Entonces, llega el paciente a la atención psicológica y se hace una valoración inicial. En la valoración inicial, la idea es establecer un vínculo terapéutico, recolectar información y categorizar esa información y analizarla. Identificar factores asociados, como habíamos visto la vez pasada, factores de riesgo y también factores protectores. Muy importantes factores protectores porque son los que nos van a permitir hacer la terapia enfocada en lo que realmente vincula al paciente. Bueno, y se define el tratamiento a seguir. Si el riesgo es moderado o alto, ¿qué hacemos? Primeros auxilios psicológicos, donde trabajamos todo el tema de la contención emocional, y remitimos al médico general para que haga una remisión urgente a psiquiatría. Hacemos esta recomendación porque sabemos que en la mayoría de las instituciones quien puede hacer las remisiones es el médico general. No sugerimos hacer la remisión al médico general por consulta externa porque se demora mucho el proceso.
La propuesta es hacer la remisión al médico, pero de urgencias, porque cuando el médico de urgencias hace la remisión a psiquiatría es más rápido el proceso, pues es lo que hemos identificado. Y hacer otras remisiones que sean pertinentes. Por ejemplo, si nosotros solo hacemos una consulta de valoración, entonces hacer una remisión al psicólogo de la entidad que cura a esa persona, hacer el psicólogo, a remitir al psicólogo de la empresa, del colegio, bueno, a trabajador social, terapia ocupacional, nutrición y otros profesionales que se puedan vincular. Si el riesgo no es alto, ¿qué es lo que hacemos? O sea, si el riesgo es bajo, entonces primeros auxilios psicológicos que los hacemos en todos los casos, que tratamos de hacer contención. En el manual hay un capítulo completo que está dedicado a eso. Activamos las rutas de atención. Muy importante evaluar y destacar si está trastorno psiquiátrico y si tiene, hacer remisión a psiquiatría, finalmente, con la misma propuesta. O sea, se remite a psiquiatría a través del médico general. Y si no, entonces hacer un acompañamiento terapéutico. En este acompañamiento hablamos, por un lado, de hacer psicoterapia toda vez que sea posible, pero si no es posible, acompañar, por ejemplo, con llamadas telefónicas, hacer seguimiento al paciente para que el paciente no se quede suelto. Después nosotros nos quedamos pensando, bueno, ¿qué pasó con esa persona? Pero tampoco tenemos suficientes recursos para saberlo, sino tenemos un enganche de seguimiento como llamar o darle una cita posterior. Bueno, este es otro de los cuadros que es muy bello. De Monet. Bueno, hay, digamos, otras posibilidades de rutas, como les contaba al principio, y es lograr remitir a la persona, o remitir a la persona, no, más bien, nosotros como sector salud, articularnos a otros sectores, a otras iniciativas o programas. Y por otro lado, hacer uso de las líneas de atención que tenemos en la ciudad. Les voy a decir las de Ciudad de Medellín, aunque sé que no todos son de Medellín, pero les voy a contar a todos estas nuestras y cada uno pues en su contexto mirará cuáles son las más pertinentes. Bueno, entonces hay dos estrategias que tiene la Organización Mundial de la Salud, que son una de 2001 y otra de 2008. Hay una que se llama SUPRE. SUPRE. SUPRE es una estrategia que tiene diferentes manuales. Hay unos, no, todos, realmente iba a decir que había unos muy interesantes, pero en realidad todos son muy interesantes y se dirigen a diferentes profesionales. Creo que el que más les puede interesar es uno que se llama atención, atención de conducta suicida dirigidos a profesionales de atención primaria, o a profesionales de primer nivel de atención, ese es uno. Pero hay otro manual que está dirigido a docentes, hay otro manual que está dirigido a medios de comunicación que es excelente, porque muestra que los medios de comunicación pueden ser aliados en temas de conducta suicida, de prevención, y no, como ocurre en muchos de los casos, ir en contra de eso. Hay dirigidos a padres, por ejemplo, o a familias que han perdido personas por conductas suicidas. Entonces realmente es un material muy, muy valioso, es muy bonito, creo que puede ser de mucha utilidad pues en nuestra experiencia. Además es un material técnico que tiene pues toda la información. Y hay otro que es un programa que se llama de Acción Mundial para superar las brechas en salud mental. Este es una iniciativa que tiene la Organización Mundial de la Salud que da, ¿cómo decirlo? Da unas propuestas, pero ya no dirigidas a un profesional individualmente, sino a los estados, a los diferentes países. Como mire, lo que observamos en los países latinoamericanos, por decir algo, son este tipo de características, entonces hacemos estas propuestas. Ahí vamos a encontrar unas propuestas que son más generales, que quienes trabajen en el marco de la salud pública les pueden ser de mucha utilidad, por ejemplo, los que trabajen elaborando proyectos o demás, van a ser de mucha utilidad porque hay datos que son actualizados y que nos permiten pues hacer como nuestros proyectos, bajarlos a nuestro contexto.
Y hay otro, que es este programa, que es un programa de prevención en suicidio desde la salud pública, que se escribió en 2002 y tiene varias publicaciones que son en español. Esta prevención de suicidio está en español y hay otras en inglés. Bueno, hay otras iniciativas, en Latinoamérica hay varias, Costa Rica, México, bueno, no les traje todo eso, pero en el manual lo pueden encontrar, que son interesantes porque nos muestran cómo ellos han hecho frente a la situación y qué han logrado y qué no. Y en Antioquia, contarles que tenemos dos instrumentos. Uno, que es un protocolo de atención que se llama Código S, y con ese código S, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia está trabajando, sobre todo en municipios periféricos. Aquí en Medellín he visto que realmente no ha entrado, según me cuentan en las IPS, pero que ya está a la mano y que ustedes lo tienen ya ahí en la plataforma nuestra, porque ya está en PDF, ahí está. El código S es muy interesante porque nos muestra como el paso a paso en la atención. Va dirigido solo a personal de salud. Y tenemos otro que es el Manual de Detección, Evaluación del Riesgo e Intervención de la Conducta Suicida, que es también de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, que lo escribió en 2012 la doctora Ángela Rodríguez con un equipo de trabajo, y que es interesante porque amplía la parte teórica, pues conceptual. En general, esas serían pues como algunas herramientas que nos pueden servir mucho. Y finalmente, las líneas de atención. Las líneas de atención en Medellín, hay varias líneas de atención. Les voy a mostrar las que desde la Secretaría hemos constatado que tienen utilidad y que nos permiten realmente hacer remisión en un caso específico. Hay otras que hay a nivel institucional, hay otras a nivel privado, pero que no conocemos bien el manejo, entonces por eso no les contamos, pero no quiere decir que no existan. Esto es lo que nosotros conocemos y hemos verificado. Entonces tenemos línea de apoyo psicosocial a través de el 123 de Medellín. El 123 de Medellín es una línea que es manejada en general por la Policía Nacional, pero tiene diferentes programas. Uno es apoyo psicosocial y el otro es en atención a mujeres. Ambos son muy buenos programas, hacen contención telefónica. ¿Qué otro servicio pueden prestar en el 123? Como es de la Policía Nacional y las policías tienen patrullas en todos los sectores de la ciudad, en un caso de urgencia, y si no hay una ambulancia disponible, los policías del 123 pueden acompañar con la patrulla, que en un caso de urgencia puede ser importante. Bueno, sin embargo, los policías no siempre están entrenados en temas de salud mental, entonces nos apoyan por ahí, pero no, por ejemplo, no siempre están en capacidad de hacer una contención en crisis. Sería más por el uso de transporte, el tema del policía. Y cuando necesitamos contención, más por el lado del programa del 123 de apoyo psicosocial o de mujer, o atención mujer. Bueno, tenemos la línea amiga, que es nuestra línea en la Secretaría de Salud, que es el 444-4448. ¿Qué hacen en la línea amiga? Hacen contención telefónica y también hacen asesoría, ¿cómo decirlo? Asesoría logística, como administrativa. Por ejemplo, le preguntan a la persona usted dónde vive, si tiene PS, si no tiene PS, si tiene cisbeno, si no tiene, qué edad tiene, y con todos esos datos le dicen a la persona, mire, a usted le conviene más ir a este sitio. Este hospital queda más cerca a su casa, debe llevar la cédula, el carnet, ¿cierto? Presta ese tipo de asesoría en 2 días, contención y asesoría en cuanto a dónde le dan la mejor atención. Bueno, tenemos también el teléfono Esperanza. Esta es una línea privada de una institución que es internacional, que se contactó con la Secretaría de Salud y nos contaron que ellos prestan servicios, hacen contención telefónica también en este horario, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en conducta suicida y en casos de consumo de psicoactivos. Y ahí está pues el enlace. Y finalmente el proyecto Buen Vivir en Familia. El proyecto Buen Vivir en Familia, la línea es 291-3344, lo que hacen en Buen Vivir en Familia es psicoterapia individual y familiar.
psicoterapia breve que va de 8 sesiones, incluso hasta 12, si el caso lo amerita. Es para personas de CISBEN 0, 1, 2 o 3, entonces quien pide la cita debe tener pues, el documento de que pertenece al CISBEN. Bueno, hasta ahí era lo que tenía para contarles. Traje también a la sesión el resumen de valoración, pero supongo que ustedes ya lo vieron con el doctor Vargas, entonces solamente lo veremos si ustedes lo consideran pertinente. Y bueno, no, eso era lo que tenía para contarles. Abro el espacio para preguntas y comentarios. Bueno, veo que ya hay algunos comentarios acá. Bueno, el de Gladys que ya le había contestado. Sí, Gladys, estamos contentos con ese directorio. Esperemos que hagamos muy buen uso de él. Muchas gracias. Camilo García me dice, para la referencia de los pacientes con intentos suicidas siempre debe esperarse 72 casos en caso de que sea por intoxicación. Cuando el paciente llega con intento de suicidio, depende. Depende que si en la institución en que estás, si se recibe por urgencias. Si se recibe por urgencias, debe esperarse pues a que se hace la desintoxicación y efectivamente se deja al paciente las 72 horas. Si no, pues envía a urgencias a que allá hagan el procedimiento. Sí, sí, se debe dejar. Gracias a ti, Gladys. Bueno, Carlos Escobar me dice, si no le choca resumen de la oración, debe ser broche de oro. Ah, perfecto. Si quieren lo miramos. Nosotros en el manual trabajamos el tema de valoración y después hicimos una tabla resumen. ¿No la vieron en la sesión anterior? Bueno, les voy a contar entonces brevemente de qué se trata. En ese resumen de valoración hay unos lineamientos generales y el paso a paso en los casos de intento de suicidio y de ideación suicida. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos generales? Ah, ok, Madeleine, muchas gracias. Voy a contarle a Alonso que no, todavía no está en la sesión anterior, entonces solamente quienes asistieron saben. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la información. Ahora le cuento, a ver si hacemos lo posible de subirla cuanto antes. Bueno, entonces hay unos lineamientos generales, que son los lineamientos pues que ya hemos trabajado y es escuchar respetuosamente, tomar con seriedad lo que el otro nos esté diciendo, aunque a nosotros no nos parezca relevante, es por un tema de respeto y de cuidado con el otro. No temer preguntar, que esta es una de las indicaciones que siempre aparece en los manuales, sobre todo la Organización Mundial de la Salud ha hecho mucha insistencia, porque algunos profesionales sienten cierto pudor a preguntar por creer que van a generar mayores ideas de suicidio y no es así. Realmente si alguien no está pensando en suicidarse, eso no va a ser un incentivo. Va a decir, no lo pienso. Pero si una persona está pensando en la posibilidad de hacer catarsis, contarnos qué piensa del asunto.
Bueno, lo otro es ser positivo y solidario, evaluar los recursos disponibles, es decir, qué hay a la mano para que esa persona pueda ser atendida, y actuar con eficacia. Y actuar con eficacia es que en nuestro concepto es seguir estos pasos. ¿A quién evaluar? Idealmente a todas las personas, eso es lo ideal. Todos los que nos lleguen por valoración, la intención es lograr atenderlos y valorarlos en caso de conducta suicida, pero como sabemos que eso no siempre es posible, entonces hay unos que son prioritarios. ¿Quiénes? Personas que presentan intento de suicidio, personas que tienen cualquier trastorno mental, depresión, trastorno afectivo bipolar, ansiedad, esquizofrenia, o que tienen una conducta suicida previa, sea un intento o sea una ideación. Y personas que manifiesten síntomas depresivos, ideas de muerte o ideas de suicidio. Bueno, ¿cómo evaluar? Entonces, la evaluación general consiste en revisar historia completa, factores de riesgo, factores protectores y eventos desencadenantes. Recordemos que en conducta suicida el asunto es multifactorial, entonces no es que un hecho haya llevado a, sino que es un asunto desencadenante, pero encontramos de base una cantidad de factores que confluyen. Bueno, y hacer una evaluación de la conducta suicida específicamente, es decir, evaluar si hay ideas de muerte, evaluar si hay ideas de suicidio, si hay planes de suicidio y mirar cuál es el nivel de estructuración que tiene el plan. Recordemos que decimos que el plan suicida representa mayor riesgo si la persona ha hecho elección de métodos y si además de la elección de método tiene ya el método, ¿cierto? Si ya digamos que tiene el medio para concretarlo, entonces decimos que el plan está más estructurado. Recordemos también que implica emocionalmente, implica como mayor carga emocional haber elegido el método. Por eso es que cuando una persona tiene el método y ya tiene el recurso disponible, decimos que hay mayor riesgo. Y evaluamos también si hay o no intentos de suicidio previos. ¿Cómo clasificamos de acuerdo a eso? De acuerdo a la presencia, magnitud y persistencia de esa ideación, la presencia y estructuración del plan y la disponibilidad de medios para concretarlo, como les había dicho antes, y los intentos de suicidio previo y la letalidad de los métodos utilizados. Decimos que, de acuerdo con eso, el riesgo es bajo si hay ideas de muerte, pero sin plan. Y hay factores protectores y redes de apoyo, es decir, está la familia, están los amigos, los vecinos, y hay otros sectores pues, que pueden confluir y favorecer, y vemos estabilidad emocional. Decimos que es alto si hay ideas de muerte y suicidas, si hay plan estructurado y medios para concretarlo. Y finalmente, cuando las ideas de muerte y suicidio ocurren en una depresión bipolar, porque sabemos que en el marco de una depresión bipolar el riesgo es mayor, sobre todo cuando la persona está saliendo de la crisis, más que en la crisis misma cuando está saliendo. Y decimos que es indeterminado cuando no tenemos muy claro cuál de las dos es, cuando nos queda como en el aire. Bueno, ¿cuál sería el manejo? El manejo, sí, el riesgo es bajo, es un manejo ambulatorio con remisión prioritaria a psiquiatría y activamos las rutas que hayamos ya definido en nuestra institución o que estemos definiendo. Y alto, hacemos un manejo hospitalario con remisión urgente a psiquiatría y vigilancia estrecha. La vigilancia estrecha implica que verifiquemos que esa persona no tenga ningún método para hacer un intento de suicidio, incluyendo sábanas, correas u otros. O sea, realmente un acompañamiento, una vigilancia estrecha. Cuando estamos, por ejemplo, en una institución donde nosotros mismos no podemos hacer esa vigilancia estrecha, es importante que el familiar o el acompañante sepa el riesgo y el acompañamiento que debe hacer. Si es indeterminado, lo ideal es observar de 6 a 8 a 12 horas y reevaluar. Como no todas las instituciones puede hacerse, porque no siempre podemos dejar el paciente ahí de 6 a 12 horas, entonces si consideramos y estamos inseguros, hacemos la remisión. Si no podemos dejarlo ahí en observación, siempre explicar a la persona y a la familia qué conductas deben seguir. Y finalmente, el paso 5 es hacer la notificación, que como les había dicho, es clave.
La notificación, ese formato se llama datos básicos, es muy simple, básicamente lo que pide es dirección, teléfono y nombre de la persona. Los otros datos, las personas que hacen la visita los consiguen. La idea es no saturar tanto las personas que hacen la atención, pero poder acompañar a la persona que hizo el intento de suicidio. Si el intento de suicidio es por intoxicación, se llena otro formato, que es el 365, que tienen ustedes ya también ahí en la plataforma. Ese es un formato más extenso que se llena en todas las intoxicaciones, que tiene una casilla que dice que es si es o no intento de suicidio. Bueno, ese era el resumen que les tenía de la notificación. Creo que hemos llegado al final. Si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí atenta o algún comentario. Les agradezco mucho la participación en la sesión. Espero que puedan participar en la próxima semana en la sesión que vamos a tener, que es presencial. Tenemos muchos deseos de conocerlos y que pues podamos compartir presencialmente y también pues que puedan ver el manual y bueno, podamos discutir los temas. Muchísimas gracias a ustedes, Madeleine y Carlos. Muchas gracias por la participación. Sí, Yamile. Yamile Mora nos hace una pregunta y es cuando un usuario llega a un centro de primer nivel. Las rutas que yo les planteé en esta exposición son justamente pensadas desde primer nivel. Pero no sé si es que me quieres decir algo más o si me quieres completar la pregunta. Es evaluado por medio del médico general. Remisión a psiquiatría se demora más de 15 días. Sí, muchas gracias, Yamile. Justamente como nosotros tenemos a veces esa dificultad en la remisión a psiquiatría, la propuesta es que pueda ser evaluado por médico general y de ser posible por el psicólogo o psicóloga de la institución. Si no tenemos el servicio de psicología, la propuesta, y creo que tú insistente en eso, es que podamos remitir al psicólogo de otra institución o de otro programa que tenga la ciudad para que pueda hacer la contención y pueda enganchar a esa persona mientras puede recibir la remisión por psiquiatría. Lo otro es, si lo atiende un médico general de primer nivel, pero de consulta externa, la propuesta es que ese médico envíe el paciente a otro médico, pero de urgencias, porque cuando hacemos la remisión a través del médico de urgencias, es más ágil la atención. Otra sugerencia que les hacemos es que en la remisión, cuando identifiquemos alto riesgo, lo nombremos así. O sea, es un paciente que tiene alto riesgo y es responsabilidad de la entidad que recibe. Porque hemos visto también que en esos casos son, digamos que se presta mayor atención cuando se ve que efectivamente es un paciente de riesgo. Por eso la importancia de hacer una buena valoración. No sé si a mí con eso contesto tu pregunta. Bueno. Y Yamile me dice también que cuando se queda en urgencias más de 15 días esperando la remisión. Pues la idea es, en Metrosalud ustedes tienen psicólogo y trabajador social. Entonces la idea es, si esa persona tiene alto riesgo, pues hacer digamos, el tratamiento aprovechando que la persona está hospitalizada y se pueda hacer el acompañamiento. Pero también ustedes en ese caso pueden comunicarse a la línea amiga, porque ellos en muchas oportunidades apoyan a las instituciones de salud para que les acepten la remisión. Bueno, lo que no sé es ya con el tema contractual, porque tú me dices que cuando no tienen, por ejemplo, cuando no hay convenios, creo que eso lo tendrían que revisar más con las directivas de la institución, porque la idea es que siempre estén los convenios, pues para que esa persona pueda ser atendida. Muchas gracias a ti, Yamile. Bueno, María Eugenia me dice, ¿qué se hace cuando la familia no colabora en el proceso? María Eugenia, muchas gracias por tu pregunta. Es la pregunta del millón. Es muy difícil, realmente es muy complejo porque lo ideal es que la familia participe y que participe positivamente.
a veces no quiere colaborar y otras veces incluso es desastroso que colaboren porque a veces incentivan incluso los casos de intento de suicidio, como nos ha pasado y hemos visto en muchas oportunidades. Si la familia definitivamente no colabora, primero agotar las instancias. Si vemos que es una familia poco colaboradora, hacer la remisión a trabajo social si contamos con esa posibilidad. Y trabajo social, mirar si puede hacer una sesión con la familia y mejorar ese ambiente. O una psicoterapia familiar, pero sabemos que no siempre es fácil. Cuando eso es posible, es lo ideal y buscar cómo hacerlo. Si definitivamente vemos que no es posible, buscar si esa persona tiene alguna otra red de apoyo, como amigos o personas que lo puedan, pues, como acompañar en el proceso. Ahora, cuando es una persona que está totalmente sola, por ejemplo, como las personas que viven en situación de calle, ahí la atención es diferente porque en general se direccionan a los centros de atención, a personas de calle, pero sé que no siempre es la situación, sé que a veces son personas que viven pues solas y que no tienen acompañamiento o que tienen una mala relación con la familia. Si hay una situación de riesgo alto, la idea es hacer una hospitalización y tratar de avanzar lo más posible en el proceso terapéutico en esa hospitalización, porque sabemos que la mayoría de las veces se pierde el paciente cuando sale de ahí. Por ahora es eso lo que tenemos y realmente es una dificultad que se presenta mucho, María Eugenia, pero que nos deja también muy maniatados, ¿cierto? Porque sería impactar, digamos, como a otro nivel y todavía no tenemos esa posibilidad. Yo sé, por ejemplo, que en el Centro de Salud Mental de Envigado, uno de los trabajos que hicieron interesantes hace unos años con sus pacientes de salud mental, incluso los pacientes que vivían en la calle en Envigado, fue llevarlos a sus familias. Pero ellos hicieron un trabajo muy fuerte con cada familia para que recibiera ese paciente y lo que se hizo fue tratar de mejorar en la medida de lo posible esas relaciones. Esa es la propuesta, pero sabemos que no siempre es fácil. Muchas veces también con la sensibilización a la familia se logran buenos resultados. Por ejemplo, en el caso de adolescentes que tienen ambientes que son muy disfuncionales, a veces hablando con la familia cuando la tienen pero no coopera, a veces sensibilizando a la familia también son muy buenos resultados y se le aclara la situación y los riesgos. Eso es lo que hacemos por el momento. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y la asistencia. Nos vemos entonces en 8 días en la sesión presencial. Muchas gracias también a todos los que nos apoyan y hacen posible pues, que nosotros nos encontremos acá. Hasta luego, feliz tarde. Feliz noche ya. Hasta pronto.